Hola, hola, aquí estoy de vuelta. Y esta vez para contarte un poquito más acerca de los símbolos y el inconsciente. ¿Por qué son tan importantes los símbolos? ¿No? O sea, comprender los símbolos. Cuando hablamos de nuestro inconsciente, cuando hablamos de la recodificación bioexistencial. Literalmente la palabra símbolo significa unir o juntar con. Los símbolos son de alguna manera la forma en que nuestro inconsciente archiva y asocia el shock que vivimos emocionalmente en algún momento de nuestra experiencia de vida y lo asocia automáticamente a una simbología y de esa forma codifica los archivos que guarda, ¿no es cierto?, para recordar aquello que todavía, desde su mirada, aunque nosotros humanamente y desde nuestra mente creamos haber superado, haber dejado atrás algo que nos pasó, nuestro inconsciente no lo considera de esa misma manera y archiva asociando a algo simbólico ese momento, esa experiencia de bioshock que vivimos en nuestra realidad. Quizás hace mucho tiempo, en la infancia, en la adolescencia, incluso quizás cuando estábamos en la panza de mamá. Y de alguna forma, nuestro inconsciente de esta manera no solo archiva, sino que después, en la experiencia de vida, intenta, en su lenguaje, que es el lenguaje simbólico, intenta darnos pautas, mostrarnos de alguna manera, ir dándonos señales de aquellas cuestiones que todavía están pendientes para él, y obviamente si están pendientes para él, están pendientes para nosotros. Y de alguna forma sí nos muestra y nos da pautas de qué es eso que está pendiente y intenta de esta forma informarnos y comunicarnos constantemente aquellas cuestiones a las que tendríamos que prestarle atención y al prestarles atención poder mirarlas y observarlas en nosotros, quizás tomar conciencia o hacer alguna otra cosa que, como un acto simbólico, por ejemplo, porque tenemos que tener en cuenta que como para nuestro inconsciente la forma de informarnos y su lenguaje es simbólico, también a través de ese mismo lenguaje simbólico es la manera que nosotros podemos actuar sobre nuestro inconsciente. Es un feedback. El asunto es comprender cuáles son esas simbologías para que cuando queremos darle una nueva información a nuestro inconsciente y actualizar su base de datos, por decirlo de alguna forma, podamos hacerlo en su propio lenguaje. El lenguaje de nuestra mente consciente es muy diferente. Por lo tanto, cuando tomamos conciencia de algo, tenemos que traducir ese mensaje a un lenguaje simbólico, que es el que comprende el inconsciente, para que eso ingrese al inconsciente y modifique los archivos que él ya tenía. Porque todo lo que pensamos o razonamos, las ideas que tenemos y el mensaje que nosotros podemos dar desde nuestra mente consciente, la verdad que no llega literalmente a nuestro inconsciente porque su forma de comprender, de entender, su lenguaje es muy distinto al de nuestra mente consciente. Por ejemplo, eh, a través de la simbología, nuestro inconsciente quizás nos puede manifestar en la realidad cuando algo se repite mucho para nosotros o algo nos asombra, nos llama demasiado la atención que ocurra, eh, nos está haciendo una referencia para que prestemos atención. Por ejemplo, si durante un tiempo, no sé, y seguidamente me lastimo constantemente las manos, de alguna manera, digamos que nada, absolutamente nada de eso es casualidad para mi realidad y para mi inconsciente. Nada más que tenemos que aprender a verlo y comprender la simbología con la que nos está mostrando el inconsciente. Como les decía, si me lastimo seguidamente las manos, recurrentemente, o siempre que, no sé, hago tal cosa, me lastimo las manos, o me sale una alergia, o se me irritan, o se me cae la piel de las manos, me las golpeo. Digamos que el parte del mensaje de este inconsciente está relacionado con algo referido a papá, la imagen paterna, que es la autoridad masculina, puede ser un jefe, puede ser un hermano mayor, puede ser eh, Dios también, ¿por qué no? Es una imagen de autoridad masculina en nuestro inconsciente. O especialmente un tema, un conflicto que no estoy pudiendo resolver y con el que me siento
por ahí bastante incómodo, en relación a mi trabajo. Las manos son símbolo de papá y símbolo del trabajo para mi inconsciente, ¿sí? Por lo tanto, cualquier afección incluso que tengamos en relación a las manos va a estar asociada a un conflicto en estas dos posibilidades. Papá, imagen masculina, o de autoridad masculina, o algo laboral, ¿sí? Y esto también abarca lo que serían los síntomas físicos, que es también con lo que tratamos o lo que guiamos a, a, a disolver, ¿no es cierto?, a través de la recodificación bioexistencial. ¿Y por qué digo esto? Porque también todo síntoma es un símbolo. Dentro del mensaje que nuestro inconsciente nos transmite a través de los síntomas, hay una simbología. Y comprendiendo esta simbología, podemos empezar a transitar el camino para liberar ese conflicto que el inconsciente asoció a una simbología que lo está manifestando físicamente, dándonos la información de ese conflicto sin resolver para que seamos conscientes y podamos actuar y hacer algo para resolverlo, liberarlo del todo, y cuando lo liberamos y tomando conciencia de ese conflicto y le damos una nueva información a nuestro inconsciente en su lenguaje, el síntoma pierde su función de ser, por lo tanto, deja de existir en nuestra realidad. Cuando hablamos de simbologías asociadas a la imagen de autoridad masculina, o papá, o el trabajo, estamos hablando de las manos, pero, por ejemplo, si hablamos de papá o autoridad masculina puntualmente, vamos a tener que la cabeza también es un símbolo que nos habla de estos conflictos. En la cabeza, cualquier situación que pase en la cabeza va a estar asociada a papá, autoridad masculina, y como punto extra, va a estar asociada también a lo que pasa con nuestra parte intelectual. ¿De qué va a depender que notemos ciertas diferencias? Va a depender de nuestra situación, va a depender de el resto del contexto de lo que nos está sucediendo, por ejemplo en la cabeza, o en las manos, o cualquier otra parte, de que podamos darle la connotación adecuada. Va a estar dentro de la historia de la persona, pero seguramente de fondo siempre van a estar asociados. Es muy probable que me haya golpeado la cabeza y sienta una gran desvalorización respecto de mis ideas o mis pensamientos, y si busco un poquito más profundo y voy un poquito más hacia atrás en el tiempo y busco en mi infancia, en mi preadolescencia, quizás voy a encontrar o voy a recordar situaciones donde no me sentía valorada por mi papá o mi abuelo, quizás si estaba muy cerca, vivía conmigo, o un tío, que no valoraban mi forma de pensar, o cada vez que yo decía algo me hacían callar, o cuando transmitía alguna idea, alguna ocurrencia, me retaban, o me decían cosas que no eran agradables para mí en ese momento. Y hoy resulta que estoy estudiando, o incluso en relación a mi entorno en general, me siento habitualmente desvalorizada por figuras masculinas, ¿no? Y este golpe en la cabeza me está hablando de esta situación actual, pero me está remitiendo también a que esto no es actual, pero a la vez tiene un programa, un origen que está en mi infancia o en mi adolescencia. Y así como hoy les cuento esto básico, ¿no?, en relación a que las manos y la cabeza tienen asociación con papá, y las manos además con el trabajo, la cabeza además con mi parte intelectual. Ya que estamos hablando de papá, vamos a hablar de mamá también. Y por ejemplo, uno de los símbolos del cuerpo que va a representar a mamá son los pies. Cualquier cosa que me pase en los pies, la base de interpretación de esta simbología está asociada a situaciones vividas ahora o hace mucho tiempo con mamá, ya sea como figura de autoridad femenina. Entonces, al tomar a mamá o figura de autoridad femenina en los pies, vamos a poder evaluar que quizás algo que me está pasando hoy tiene que ver con una jefa o con una mujer que ocupa un cargo superior a mí en algún ámbito, y si busco más profundamente, voy a encontrar que en la adolescencia, en la primera infancia, quedó un conflicto sin resolver con la figura de mamá. Depende cuál es el síntoma exacto, me va a hablar de una tonalidad diferente en esto de mamá, pues si está en la piel, por ejemplo, puede ser la falta de contacto con mamá, o
sentir que tenía que poner distancia de alguna manera con mamá. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado como una apertura, una introducción a comprender el mensaje del inconsciente, entendiendo de a poquito, cada vez más, su simbología. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en otro video.